Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Pacífica, un juego a partir de 10 años exclusivo a 2 jugadores y con partidas de una media hora de duración. Si queréis conocerlo, pues quedaros. Pacífica es la ciudad bajo el mar, la ciudad submarina. Por fin volverá a brillar con todo su esplendor. Cada jugador es responsable de uno de los 2 distritos de la ciudad y nos tendremos que centrar en fomentar la arquitectura o los conocimientos, aumentar la población o la potencia de las máquinas. Tendremos que elaborar nuestra propia estrategia e intentar superar a nuestro rival. Si somos los mejores en 5 categorías o conseguimos, como si dijéramos, la supremacía en 3 de ellas, ganaremos la partida. Esta es la premisa con la que se nos presenta este Pacífica. Vamos a cambiar de cámara y os cuento después conclusiones finales y qué nos ha parecido a nosotros. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Pacífica. Aquí tengo desplegados sus componentes. El componente principal es un juego de cartas y son las cartas. Antes de la primera partida tendremos que montar estos tokens que sirven como una especie de marcadores que son los dioses. Luego tenemos una reservada de fichas que dejamos también aquí en este otro lado y luego tenemos varios mazos de cartas que vamos a distinguir por el dorso. Como veis, cada una tienen un dorso distinto y corresponden a un ídolo distinto. Tenemos cartas de tesoro, de población, de recursos, de arquitectura, de conocimiento, de máquinas y de fiesta mayor. Es importante colocarlas en este orden porque sí que es cierto que estas son más fáciles de activar o algunas vienen como preactivadas y a medida que vamos pasando, bueno, pues son como si dijéramos más complicadas. Entonces esto es sencillo, reserva de dioses, los dioses tienen que ir, tiene que ir en el 1, el que es de color gris, y luego el resto de ellos todos tienen que ir colocados en el número 3 y luego cogemos los distintos mazos de cartas y las barajamos y hacemos los mazos. Un jugador jugará de este lado y el otro jugador jugará de ese lado. Es importante, este es el distrito de este jugador y este es el distrito de ese otro jugador. El turno, durante la partida vamos a ir alternando turnos y tendremos que hacer 3 acciones que podemos hacerlas en cualquier orden o incluso podemos hacer la misma acción más de una vez, pero si una acción tiene, como si dijéramos, 2 partes, que hay una que es activar hasta 2 cartas, lo que no podemos es partir esa acción. O sea, si yo decido activar las 2 cartas, tengo que activarlas seguido. Entonces, vamos a ir alternando turnos hasta que se desencadene el final de la partida. Entonces, eso es bastante sencillo, no tiene un número determinado de rondas, no tiene tal, sino que vamos alternando turnos hasta que se desencadene el final de la partida. Si un jugador consigue 5 ídolos o asegura otros ídolos en su distrito, la partida se acaba inmediatamente y la victoria es para ese jugador. Es decir, consigue tener él 5 ídolos o tener asegurados 3 ídolos. Ahora veréis cómo se consiguen los ídolos o cómo puedes asegurar esos ídolos. Las acciones que vamos a tener durante el turno, que ya os digo que se pueden hacer 3 veces las 3 acciones distintas o repetir. Robar una carta, eso es una de las acciones. Yo cojo una carta y la robo. Jugar una carta, también voy a poder coger una carta y la juego. Yo las cartas las voy a jugar en mi distrito, las voy a poder jugar en mi distrito. Como veis, tienen una serie de checks. O activar una carta. Nos encontraremos algunas cartas, como veis, estas de aquí. Esta carta, si yo cumplo este requisito, la voy a poder jugar, como quien dice, inmediatamente. Yo puedo jugar esta carta y esa carta queda activada. Pero en cambio, para yo poder jugar esta carta yo la puedo jugar, pero no está activada. Estará activada cuando yo la coloque ese check. Y para eso tengo que tener unos requisitos. En este caso, yo tengo que tener esto y esto. Y no solamente lo tengo que tener, me pide que lo descarte. Habrá cartas, como veis, que tienen
vienen directamente activadas, y luego habrá otras, por ejemplo, si yo tengo esta carta, yo he jugado esta carta, si en mi turno yo quiero activar una carta, si yo tengo este y este requisito, es decir, tener este símbolo y este símbolo, esta carta puedo hacer la acción de activar carta y la dejo activada. Y ahora pues los símbolos con los que yo cuento son la moneda, la población, uno de carbón y dos de estos. Esos son los símbolos con los que yo cuento, y con uno de estos. Para poder activar esta carta tengo que descartar esto y esto. Entonces yo, para poder activar esta carta, por ejemplo, tendría que descartar estas dos, porque el recuadro de activación viene en color rojo. Entonces eso es como voy a poder activar la carta, descartando unas cartas. Por ejemplo, pues si yo tuviera esta y tengo activada esta carta, me pide que descarte un símbolo de esos y un símbolo de estos. Bueno, pues podría simplemente coger esta y descartar esta, la meto al final del mazo y la dejo descartada. Si yo la carta que descarto la he utilizado para conseguir un ídolo, el ídolo no lo pierdo, mala suerte, pero no lo pierdo. O sea, lo he conseguido cuando tenía los símbolos y luego eso no quiere decir que lo pierda. ¿Cómo voy a conseguir los ídolos? Bueno, pues como veis ahora mismo todas las ruedas, menos esta, están en el número 3. En el momento que yo tenga 3 símbolos de un tipo, si yo tengo 3 símbolos de oro, consigo este ídolo y lo pondré en mi zona. En el momento que lo consigo, lo pasaré al número 5. Si este jugador llega a tener 5 antes que yo, pues me arrebatará el ídolo y entonces él lo pasaría a 7. Si yo llego a tener 7 o él tiene 7 antes que yo, entonces asegura el ídolo, le da la vuelta y ya no puede ser arrebatado. Entonces cuando alguien consigue un ídolo, pues lo coge. En el momento que tienes 3 de ese símbolo, yo lo cojo y entonces lo paso a 5. Si yo o el otro jugador, si soy yo el que llego a 5 primero, pues entonces puedo pasarle a 7. Y si yo soy el primero que llega a 7, le puedo dar la vuelta y asegurarlo. Pero si yo lo he colocado en 5, lo he conseguido, ahora mismo tengo 4, y el otro jugador consiguiera tener los 5 símbolos de tesoro, pues me arrebataría el ídolo, y no solo me lo arrebataría, sino que además pasaría a ponerlo en 7. Para yo podérselo arrebatar tengo que conseguir tener 7 antes que él. Entonces esa será la manera de ir consiguiendo los ídolos. Según vaya cumpliendo los objetivos, iré consiguiendo estos ídolos. Yo ahora mismo tengo también 3 símbolos de este, pues también podría tener este ídolo, y ahora mismo tendría este y este ídolo en el número 5. Si yo consigo tener 5 ídolos, ganaré la partida, o si consigo asegurar 3 de ellos. Este, que es un poco especial, nos indica que en el momento que yo tenga un símbolo de cada una de las cartas, lo consigo. Y si consigo tener 2 de cada uno de los tipos, pues también entonces sería cuando lo podría asegurar. Entonces lo que nos pide es tener un símbolo de cada uno de los tipos distintos de cartas: de tesoro, de población, de recursos, de arquitectura, de conocimiento, de máquinas y de fiesta mayor. Entonces, como veis, bueno, pues de estas, además, hay algunas cartas que también nos proporcionan acciones. Por ejemplo, aquí nos dice: de manera inmediata roba la carta superior del mazo de población y colócala en tu distrito. Entonces yo cogería la carta superior y la colocaría inmediatamente en mi distrito. Hay algunas acciones que son acciones inmediatas, que nos las vamos a encontrar en el mazo de fiesta. Elige un ídolo que esté en tu distrito y asegúralo. Entonces esas son las cartas de fiesta. Luego también nos vamos a encontrar otras que son opciones infinitas. Puedes tener un máximo de 5 cartas en la mano, porque el máximo que nosotros vamos a tener de cartas en la mano son 3, pero me puedo encontrar una carta que me permita ampliar la mano. Puedes usar piedra en vez de latón y viceversa. Bueno, pues al inicio de tu turno puedes robar una carta de tesoro. Todas esas cartas son cartas que nos dan habilidades infinitas. Como veis, estas eran habilidades inmediatas y estas son infinitas. Y estas, por ejemplo, las cartas de conocimiento, como veis, son cartas que son más complicadas de conseguir. Nos piden la mayoría, o por ejemplo esta nos pide 3 símbolos, o nos van pidiendo que descartemos símbolos
en concreto. Entonces son cartas que nos piden descartes o que nos piden mayor número de símbolos, igual que esta. Esta nos pide que descartemos, por ejemplo, una carta de aquí, pero a cambio también es cierto que lo que nos otorgan son mayor cantidad de símbolos. Mirar, aquí nos pide que descartemos 2 de esto, pero a cambio nos da 1, 2, 3 y 4 símbolos, nos da 3 de población y 1 de conocimiento. Entonces, bueno, más sencillas nos dan menos símbolos, más complicadas de conseguir y nos dan nos dan un mayor beneficio. Las cartas, si yo es una carta de aquí, a pesar de los símbolos que nos dé, siempre las voy a ir jugando así, hacia abajo. Y en turnos, número de turnos de la partida, indiferente. Número de acciones por turno, como os digo, podemos hacer hasta 3 acciones, que podremos elegir también entre 3 acciones. Entre robar carta, robamos una sola, entre jugar carta, jugamos una sola, o activar cartas. Cuando activamos, podemos activar hasta 2 cartas. Si yo es mi turno, puedo hacer el turno mío. Acción 1, robar una carta. Acción 2, jugar una carta. Bueno, pues yo puedo determinar jugar esta carta, que mirar, me da 1, 2, 3, 4 y 5. Pero para que me dé esos símbolos tengo que tenerla activada. Si yo no tengo activada la carta, no tendría los símbolos. Yo ahora mismo sigo, por ejemplo, esto está así, sigo teniendo 4 símbolos. Pero, y la acción, ahora mismo he jugado una carta, he robado una carta y la acción 3 voy a utilizar activar una carta. Bueno, pues activar una carta, puedo decidir activar esta, no puedo porque necesito 2 símbolos y no los tengo. Puedo decidir, por ejemplo, pues activar esta, que para activar esta pues tendría que descartarme de esta carta, con lo cual cogería la carta y la pondría al fondo del mazo. Y si ahora yo tuviera opción de poder activar esta o esta, también me contaría dentro de la misma acción. Pero no tengo por qué hacer las 3, puedo hacer acción 1, robar una carta, acción 2, robar otra carta y acción 3, pues jugar una carta. Así, eso sería el turno. Y esta carta me la quedaría en la mano, teniendo en cuenta que mi límite de mano, a no ser que tenga alguna carta que diga lo contrario, es siempre de 3 cartas. En el momento de que un jugador consiga tener en su lado, pues, como os he dicho, 5 ídolos o haber asegurado 3, es decir, tener 3 boca abajo, se acabará la partida de este Pacífica y ese jugador habrá ganado la partida. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales. Bueno, en Pacífica tengo que decir que nos encontramos con un juego sencillo de reglas. Tras hacer un turno o 2 vas a coger la dinámica perfectamente. Un juego súper dinámico y en el que podemos crear bastantes estrategias diferentes. Me parece un juego fresco, un juego rápido, un juego sencillo y un juego, la verdad, fácil de jugar y muy agradable y muy rápido de partidas. Creo que es un juego con ese aire o con ese toque veraniego, ese toque fresco, ese toque ágil que se busca a veces en esos juegos de verano, de partidas rapiditas y sencillas. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado más de lo que pensaba. Me ha gustado por eso, por ser ágil, por ser rápido, por ser sencillo de reglas, por ser un juego que se presta a jugar. La partida, la preparación es muy rápida y es muy sencilla. El misterio de la preparación está en dejarnos el mazo de cartas colocado en orden. Entonces no necesitas, las recoges en orden, las vuelves a colocar en orden, porque como las cartas no se van a entremezclar entre sí, porque los distritos están colocados encima de su zona, eso hace que simplemente lo recoges en orden y lo vuelves a colocar en orden, lo cual hace que la partida sea súper rápida, preparación en 40 segundos y partida muy ágil. El juego te va a gustar si eres jugador a 2 jugadores, si te gustan los juegos de reglas sencillas, si te gusta un juego de buscas algo de partida rápida, si buscas un juego que sea fácil de explicar, que no sea complicado, creo que entonces este es el juego. Juego fresco, rápido, sencillo y de reglas muy facilitas. En cualquiera de esos casos, échale un ojo porque creo que no va a defraudarte. Juego, eso importante, sí que
exclusivo a 2 jugadores y creo que un juego muy bueno para tener en una ludoteca de 2 jugadores, eso, como algo rápido, algo que puedas sacar cualquier día. Me ha gustado muy bien, muy bien, muy bien. Tengo que decir que lo hemos disfrutado mucho y me parece un acierto este Pacífica. Pues nada más que contaros de él, espero que el vídeo os haya ayudado, espero que os sirva si queréis un poquito de opinión, si queréis ver cómo se juega. Cualquier cosita me lo podéis dejar por aquí abajo y bueno, pues si el vídeo os ha gustado, os ha ayudado, os ha servido, pues podéis suscribiros, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!